Cuando le dices a alguien privilegiado, le estás diciendo no te lo has ganado. Te da un conjunto de soportes que aparecen a lo largo de tu trayectoria. Y señalarlos no quita que se hayan esforzado, pero para quien detente el privilegio, como bien dices, puede sonar como que le estás quitando legitimidad. Porque él habla del guachafo, del término guachafo. Entonces el guachafo tiene una connotación clasista y racista. Cuando acusas a alguien de guachafo, no está diciendo que tiene mal gusto, nada más. Está diciendo, tú estás tratando de ocupar una posición que no te pertenece y el propio pretender, el propio fingir, lo artificial de este intento, está haciendo que sobrecompenses, que no sepas combinar las cosas y por tanto te está poniendo en evidencia. Así trates, no te olvides un poco el lugar que te corresponde. Cuando uno habla de privilegios es como si a algunas personas les saliese sarpullido y de inmediato trataran de negar que los tienen y niegan esos privilegios. ¿Por qué la palabra privilegio molesta tanto? Para eso ha venido hoy una vez más Álvaro Grompone, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido una vez más al Buen Librero. Sí, muchas gracias, Gianfranco. Muy feliz de estar acá. Además que hemos presentado el libro hace poco y tú estuviste en la presentación comentando, así que te devuelvo de alguna manera la invitación. Muchas gracias. ¿Por qué la palabra privilegio genera tanto descontento en justamente quienes tienen o detentan el privilegio? Varias cosas. Yo creo que una que es clave es que cuando se habla de privilegio, se habla, lo que pensamos es algo que no ha sido ganado. Algo que uno tiene desde que nace, incluso desde antes, ¿no? La misma palabra evoca el privilegio real. Tu papá fue rey, monarca o noble y tú tienes eso por una herencia. Entonces, cuando le dices a alguien privilegiado, le estás diciendo no te lo has ganado. Y eso es cierto, pero molesta, ¿no? O sea, pasa que a veces el privilegio tiene que ir acompañado del talento. Pero parece que el privilegio corre más rápido que el talento. Entonces, a veces hay personas que por privilegio suelen decir, a ver, pero a mí me costaron las cosas, yo estoy aquí por mi talento, ok, pero tu talento es visibilizado gracias al privilegio. Entonces son cosas diferentes, ¿no? Completamente. Y todo el mundo dice, no, yo tenía un amigo que, mira, tenemos las mismas condiciones y no le fue tan bien. Y es cierto, hay casos en los cuales, pese a un origen privilegiado con muchas ventajas, no llegas a posiciones de prestigio, pero es cierto que partes con un montón de ventajas. El ejemplo que tú mismo has empleado en otros programas de que naces en un videojuego con muchas más vidas y tienes muchas más vidas, ¿no? Es decir, te da un conjunto de soportes que aparecen a lo largo de tu trayectoria y señalarlos no quita que se hayan esforzado, pero para quien detente el privilegio, como bien dices, puede sonar como que le estás quitando legitimidad. Ahora, cuando hablamos de este tipo de temas es como que se abren automáticamente una serie de situaciones, ¿no? Uno de ellos, y es el que más me interesa porque soy educador, además es el de la educación, ¿no? ¿Qué pasa de pronto con ese padre de familia que durante muchísimo tiempo ahorró para que su hijo o su hija ingresara a una universidad sin tener en cuenta que el capital económico no es suficiente, sino que hay un privilegio y hay un capital social? Ahí nos estamos poniendo enteramente Bourdieu, pero que también juega a su favor o en su contra, ¿no? Completamente. Y que, de nuevo, el caso de la universidad, que en teoría lo que está midiendo las notas es cuánto te has esforzado, tu talento, tu capacidad, tu inteligencia en teoría, aunque eso es mucho más cuestionable. Hay un conjunto de factores que facilitan que a algunos les vaya mejor que a otros, ¿no? Y de hecho, bueno, me adelanto un poquito, pero en uno de los capítulos de este nuevo libro, el de Luciana Reategui, se habla de una universidad cara en Perú que no se puede revelar por un tema de confidencialidad con las entrevistas, pero cómo se ve el privilegio para aquellos que, digamos, eso, el papá ahorró, los papás, el papá y la mamá ahorraron durante años, o que son becados, y que entran a esta universidad cara. Y ven y no, olvidemos ahorita del tema de la inteligencia, la capacidad, cuánto estudian, pero que ven a alguien que venía ya de un contexto, una trayectoria en colegios mucho más caros y tal, que le hablaba al profesor con una desenvoltura enorme, le trataba de tú, con mucha confianza, ¿no? Hablaba, si se equivocaba no le importaba, podía hablar, mientras que esta persona que más bien se sentía ajena en este contexto de universidad cara, lo que encuentra, o lo que, claro, en las entrevistas que hace Luciana,
encuentran que se sienten más cohibidas, que les costaba y que en muchos casos les va muy bien y tal, pero que por cuestiones que no tienen nada que ver con la inteligencia, incluso la universidad, que en teoría es estándar y que el examen es el mismo para ambas personas y la nota de participación en teoría mide lo mismo, hay un conjunto de factores que hacen que algunos tengan como muchas más probabilidades de que les vaya mejor. Y de nuevo, cuando acabas la universidad, eh, las herramientas que vas a tener para traducir tu título universitario en ventajas económicas son mucho mayores para algunos que para otros, ¿no? Es verdad eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con esa persona que egresa de la universidad y de pronto no tiene la chance de tener las mismas oportunidades laborales que otras, ¿no? Aquí hago el match con ¿De qué colegio eres?, que es un libro que también publicaste junto a un grupo de investigación muy bueno. Las grandes empresas tienen usualmente un patrón en común, que los puestos más pesados son compartidos por gente que ha estado en el mismo colegio, la misma universidad y ya se conocen entre ellos, ¿no? Entonces es muy difícil que alguien que no esté en ese círculo pueda eventualmente entrar a esa posición de poder, ¿no? Es muy difícil. Hay casos, y todo el mundo cuando dice, no, de hecho en los comentarios de cualquiera de estas cosas se me aparece, no, pero mira, yo soy tal colegio y mira cómo, si, o sea, O conozco un amigo. un primo que le fue muy bien. Entonces es como, mira, esto prueba que toda la teoría y todo lo que han encontrado, todo lo que han investigado es completamente falso. Hay casos, y hay gente que, de nuevo, vuelvo al mismo capítulo ahorita de Luciana, que más bien dice, yo sé que era un pez raro en eso y tuve que forzarme el triple y más bien marcar mi posición desde, yo soy capaz de ganarle a todos, no es que lo dicen así, pero un poco la idea de sobreponerte a todos estos que tienen mayores recursos. Hay casos. Lo más probable es que si ves a alguien con igual talento, es decir, si tú naces en un contexto y una trayectoria privilegiada, solo tienes que hacer las cosas medianamente bien para que tu destino acabe siendo el de una posición también de prestigio. No importa si eres Pancho de Piérola. Imagínate, el tipo tuvo una autoridad que nadie sabe cómo se la ganó, mientras que justamente el caso del primo este que sabes, o yo mismo tal, son casos excepcionales que tienen que remontar. Y si bien existen, creo que vale la pena decir, oye, no está bien que solamente que el normal, el promedio de un sector tenga que competir con el que es excepcional, que tiene que matarse, estudiar, estudiar y trabajar horas y pensar que pueden llegar a, ojalá, tener las mismas oportunidades. Estamos partiendo de una trayectoria y un punto inicial completamente distinto. ¿Hay algún caso que particularmente te sorprendió a la hora de recopilar las investigaciones, que además es de varios autores, ¿no? Entre ellos Jesús Cosamalón, que también ha hecho una investigación excepcional a propósito de la historia de la cumbia en el Perú y también publicó con otra editorial Papahuayco, ¿no? La vida de Chacalón, ¿no? Sí, en realidad los 8 capítulos que componen este libro son de 8 autoras y autores distintos y son de sociología, historia, antropología, bueno, hay un economista, pero que es sociólogo, yo también estudié economía. Entonces, como cada uno es muy distinto y de hecho trataré de mencionar algunas cositas de cada uno, ya que mencionó a Jesús Cosamalón, me pareció bien interesante su capítulo, que es el primero digamos, después de la introducción, porque él habla del guachafo, del término guachafo, que es algo que usamos coloquialmente, y de hecho parte del libro es hablar de lo cotidiano, hablar de cuestiones en las que todos podemos familiarizarnos, como lo de qué colegio eres, que era, todo el mundo sabía, ay, sí, o sea, me han hecho la pregunta, o he visto gente de tales colegios que les va muy bien, muy fácil. Lo que él hace es estudiar, digamos, el origen y qué implica, cuáles son las connotaciones del uso del término guachafo. Y lo que él encuentra es que en una sociedad, él estudia inicio del siglo XX, que era bastante jerárquica, como también es ahora el Perú o Lima, el guachafo implica a alguien que se ha salido de su lugar. A cada uno le corresponde un lugar. Entonces el guachafo habla de una persona medio de clase media que está tratando de pretender, mediante la vestimenta, el modo de hablar, las maneras de expresarse, una posición que no le corresponde. Entonces aparece el orden jerárquico para decir guachafo. Y decir, esta persona andina, o lo que encuentra él usa revistas sobre todo, esta cholita, esta india, que está tratando de pretender algo que no es algo artificial. No le corresponde el lugar que está pretendiendo, digamos, ocupar. Entonces el guachafo tiene una connotación clasista
y racista que es interesante mencionarla, ¿no? Y saber que cuando se está hablando de, cuando acusas a alguien de guachafo, no está diciendo que tiene mal gusto, nada más, está diciendo, tú estás tratando de ocupar una posición que no te pertenece y el propio pretender, el propio fingir, lo artificial de este intento está haciendo que sobrecompenses, que no sepas combinar las cosas y por tanto te está poniendo en evidencia. Así trates, no te olvides un poco el lugar que te corresponde, ¿no? Claro, no olvides que este es el lugar que te corresponde y no te salgas de ahí. Eso es lo más jerárquico que puede haber. Tal cual. Y de hecho todos los capítulos, de alguna manera, hablan de esta cuestión jerárquica, ¿no? Ahorita que hablé de lo del guachafo, por ejemplo, un artículo el capítulo de Luan Sánchez Pérez es sobre cómo se visten los hombres de clase alta o clase media alta en contextos distintos, profesionales, corporativos o académicos y tal. Entonces ella ve que, claro, hay un tema de que tienes que tener cierta... Y acá vuelvo a mencionar lo cotidiano del asunto, la vestimenta, ¿no? Los trajes, los Rolex que se pusieron tan de moda por la nefasta que tenemos ahí en Palacio. Pero, ¿cómo no es solamente tenerlos? Sino ella decía que la gente decía, tienes que saber combinarlos. Se ve cuando alguien se ha comprado lo más caro porque tiene el capital económico, tiene la plata para hacerlo, pero no tiene idea cómo llevarlo. Tienes que saber llevarlo, tener la postura, saber combinarlo, saber en qué contexto va cada una. Tampoco puedes estar vestido muy formal en una condición que no lo requiere. Y claramente quienes tienen mayores privilegios, que es la palabra clave, ¿no? Mayores privilegios desde el inicio, tienen aprendido eso, lo han visto en sus padres, en sus tíos desde muy chicos y lo pueden llevar con cierta naturalidad. Mientras que había otros, recoge las entrevistas, que medio que no tenían ese origen privilegiado y tenían que estar viendo y tratando de ver cómo imitar. Estar como casi apuntando en su mente para saber cómo llevar lo que para otros era muy orgánico y que se traducía en ventajas profesionales. Claro, o sea, esto me lleva a pensar al clásico ejemplo, ¿no? Si tienes una mesa con muchos cubiertos, mira lo que hace el resto y imítalo. Tal cual, tal cual. Y porque hay algunos que lo tienen muy incorporado, lo han visto. No tienen ni siquiera que pensarlo, ¿no? Bourdieu, que has mencionado, dice como, no debe mencionarse porque no ha sido mencionado cuando lo has aprendido. Tú no es que tus papás te dijeron, tienes que hacerlo así, más bien uno va viendo, va imitando, y eso se incorpora. Entonces uno ya lo tiene incorporado, le es muy fácil. Y claro, eso, si todos los jefes son de clase alta y comparten esa manera de comportarse, de ocupar el espacio y demás, quien no ha pertenecido a ese espacio tiene que descifrarlo en el momento. Lo que dices tú, tienes que ver cómo se comportan los otros. Todo el tiempo piensas que... Te están observando. Y que estás bajo escrutinio. Sin querer, y un poco lo está, porque puede ser que hagas algo que no cuadra y la gente dice esto, genera una suerte de disonancia en la reunión, puta, pierdes un cliente. Cosas así, ¿no? Entonces son cosas que parecen tontas, insulsas, que no tienen ningún tipo de repercusión, pero ahí se está jugando ventajas económicas, la posición de profesional que vas a tener, la plata, el prestigio, muchas cosas, ¿no? Esto es lo que Bourdieu llamaba hábitus. Exactamente, ¿no? Y de hecho, Luan usa el caso de... O sea, se enfoca en varios autores porque también habla de vestimenta, masculinidades. De hecho, una parte del libro tiene que ver con masculinidades porque cuando se habla de privilegio no es solamente clase, ¿no? Hay cuestiones raciales, étnicas, hay cuestiones de género también. Y entonces tenemos un par de capítulos que hablan de las ventajas asociadas a ser hombre y cómo tienes que todo el tiempo cumplir esos requisitos. Más que cumplirlos, performarlos. Performarlos, sí. Quería hacer un poco menos porque a veces, de hecho nos corrigieron ahí, performar, suena un poco raro, no sea guachar. Pero claro, tienes que performarlos, tienes que actuarlos todo el tiempo. Oye, ese es un buen punto, ¿ah? O sea, existe también este ninguneo al capital simbólico en la academia. Es decir, ¿te pueden decir guachafo académicamente? Por ejemplo, hacer o incluir determinados términos que la gente diga, ya pues, ¿cómo vas a pretender incluir esto acá? O sea, estás fuera de tu lugar, te estás saliendo del esquema. Sí, de hecho, la academia es un caso que no hemos abordado. Con Luciana y Mauricio tenemos este gran proyecto que lo haremos algún día, de hacer una cosa así como de los privilegios en la academia también, pero en la academia ocurre.
porque pasa en todos los contextos, ¿no? La academia no está libre de eso y es, claro, alguien que, o sea, de repente en la escritura pasa también, pero el caso más claro es en las presentaciones, en los congresos y tal. Ve gente que lo tiene viene muy natural. Viene muy natural, ¿no? Porque lo ha visto a parientes cercanos, padres, en la academia. Yo me acuerdo la primera vez que tenía que hacer una presentación, no tenía idea cómo era, tenía que preguntar, o sea, es como, y así, y mi caso no es el menos privilegiado del mundo, gente que cuando tiene que hacer una presentación no sabe cómo hacerla, no le es completamente ajeno. Vuelvo al caso de Luciana. Luciana habla de estudiantes de primera generación en universidades, que es un contexto académico, ¿no? En lo cual en teoría se está midiendo el rigor intelectual. Y lo que encuentras es que, claro, si eres de primera generación, lo transitas medio. Tu familia no puede indicarte cómo es. Tú ya llegaste a un nivel superior al que llegó tu familia, en términos educativos, nada más, ¿no? Entonces tu familia no puede guiarte. Puede preguntar, oye, tengo una amiga que lo ha hecho de repente, pero estás tú tratando de descifrarlo por tu cuenta a los 17 años. Claro. Mientras que para otros tienen todo el bagaje que hace que lo transiten muy fácil. Y en la academia pasa eso y se reproduce muchísimo. Por ejemplo, me he acordado de dos ejemplos puntuales. Ya hace poco estuvo aquí Jeremías Gamboa a propósito del Principio del Mundo, su novela, y él me hablaba de, por ejemplo, cómo es que su madre y su padre vinieron de Ayacucho y se instalaron aquí en Lima, en San Luis, particularmente. Su madre, empleada doméstica, su padre, mozo. Y como él era mozo, escuchaba mucho las conversaciones que tenían los grandes señores en las sobremesas del cafetín, ¿no? Y claro, eran grandes intelectuales, estamos hablando pues de gente que trabajaba en revistas y demás, y él escuchaba los libros y se los compraba y los leía. Wow. Y los leía con sus hijos. Pero él los compraba, me dice, y los acumulaba pues en la sala, sí, o sea, en torres. Hasta que un día la mamá de él le dice, pero Jeremías, le dice, así no se tienen los libros, los señores los tienen en estantes organizados, según el autor y demás. Entonces, la forma en cómo él fue construyendo su biblioteca es también una imitación de la biblioteca de estas personas, o sea, para las cuales trabajaba la señora, ¿no? Entonces, eso forma ya un capital simbólico que de repente, si alguien de clase alta va ahí y le dice, pero ¿esto qué es esto? O sea, esto es una biblioteca, pero es un remedio de biblioteca de repente, ¿no? Y claro, por ejemplo, Jeremías dice, a mí eso me quedó muy grabado. Y el otro ejemplo que te quería citar, salvando distancias, hablando de estudiantes de primera generación y demás, yo vengo a ser en mi familia el primero que estudia en universidad luego de una gran tradición de militares y de gente que se asentó aquí en la capital para hacer oficios básicamente de sastres o de servicios. Entonces, yo, o sea, vengo de una familia que, por ejemplo, mi papá me pagó un colegio claretiano. Y yo nunca había sentido, o sea, que era tan diferente a los demás. O sea, estaba ahí, normal, ¿no? En todo caso, era tímido, pero eso también refleja otro capital simbólico y era víctima de violencia simbólica, pero de eso hablaremos luego. Cuando entro a la Universidad de Lima, ahí conozco a los reales pitucos y sí siento la pegada, porque no había tenido una adaptación previa, mi papá no me quiso mandar a la academia preuniversitaria y claro, lo que para muchos había sido natural, para mí era un contexto totalmente nuevo, me chocó. O sea, no sabía cómo ubicarme dentro de la universidad. Los pitucos se juntaban con ellos y venían más o menos de los mismos colegios. Los chicos becados se juntaban con los chicos becados y a mí me veían pitucos, me pituqueaban a mí. Yo decía, pero yo no soy pituco, pitucos son estos. Claro. Lo cual me lleva a una siguiente conclusión. El pituco siempre tiene a alguien a quien pituquear. Y es como que el privilegiado nunca se asume como privilegiado porque asume que hay gente que tiene más, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos me sirven para un poco aterrizar esos dos primeros capítulos, ¿no? O sea, cómo afrontas una situación nueva, como fue mi caso, y cómo tratas de adaptar o de más o menos performar lo que otros asumen como un capital simbólico, ¿no? Entonces, son choques que la gente por ahí no se da cuenta o los naturaliza, pero que sí reflejan justamente qué significa tener privilegios y qué no, ¿no? Sí, de verdad que ambos ejemplos ayudan un montón, los agradezco, creo que hasta me van a usar alguno para alguna cuestión posterior. Pero claro, cuando hablamos de privilegios y de jerarquías, que es una palabra que creo que marca mucho,
no es solamente los de arriba y los de abajo, como la serie de los 90s. Es una serie de capas en las cuales siempre hay alguien que va a ser más pituco y uno trata de, digamos, mucha gente no, pero digamos, la lógica es que uno trata de adoptar lo de aquel que es más pituco para reforzar su estatus y uno trata de más bien denostar o medio despreciar o bajarle el precio a aquello que es menos pituco, con lo cual tú puedes más bien diferenciarte, distinguirte y decir, yo soy un poco más. No sé el caso exactamente, o sea, no quiero meterme a qué habrá pensado la familia de Jeremías Gamboa, pero lo que pasa en muchos casos es decir, tenemos que adoptar estas maneras de ser de los señores, que además denota una jerarquía ahí, tenemos que adoptar estas formas para diferenciarnos de los que no saben. ¿No? Porque así es, uno trata de aprender porque todo el tiempo estamos jugando. De hecho, Cosamalón tiene este libro del juego de las apariencias. Claro. Todo el tiempo estamos jugando a pasar por más pitucos con más estatus y diferenciarnos de los demás. Y en este doble juego es donde estamos todo el tiempo performando y donde está la adopción de, ya sea lo extranjero, o sea, incluso los pitucos lo que adoptan es lo extranjero. Ya no pueden mirar más, no hay más pituco. Entonces lo que adoptan es lo extranjero. Lo extranjero como un marcador de prestigio. Esta vestimenta que te cuento, que estudia Luan, tiene que ver con lo extranjero. Yo estudio el caso de los hombres que hacen remo en las regatas hace ya varios años, pero igual, ¿no? Es adoptar los remos y todo el equipamiento extranjero como un elemento de estatus. Los que están un poco más abajo, más bien tratan de imitar a los pitucos de acá y tratar de aparentar que pueden estar en esa misma conversación. Y así, el que está un poco más abajo trata de adoptar eso y lo que hace es más bien desmarcarte de quien tiene menos recursos. Algo que justamente decía él era, yo no entendía por qué mis papás dejaron de hablar quechua cuando llegaron a Lima y por qué nunca nos lo hicieron saber. O sea, era una forma de protegerlos, ¿no? Era como que ellos esperaban que sus hijos se adaptaran más rápido que ellos, que sí sufrían la discriminación, y por ahí no la comentaban tanto porque querían invisibilizarlo lo máximo posible, porque creían que eso iba a generar como una especie de almohada sobre la cual no iba a ser tan dura la caída. Sí, tal cual. Y de hecho se juegan varias cosas, ¿sí? Hay varias cosas que pueden ser ciertas a la vez. Porque, digamos, Martuchelli y Nugent, digamos, académicos de mucho prestigio, hablan de que más bien lo que prima, lo que define Lima en la actualidad es el descuido de las formas, el desapego de las formas, ¿no? Nugent usa el foco calato, sin ningún tipo de apego, o más bien los cubiertos que no están guardados, o sea, cosas así como que el descuido por las formas más aparentemente burguesas, ¿no? Más tradicionales. Más tradicionales, que al final son tradicionales, pero que en el Perú les hemos aprendido medio imitando. Digamos, tiene mucho de performativo eso también, solo que desde antes. Que hay un descuido de las formas. Y eso creo que pasa. Martuchelli, por ejemplo, encuentra que en eso hay como una suerte de elemento unificador en Lima. Y al mismo tiempo, creo que y en el libro tratamos de más bien apuntar a otra parte del fenómeno que tiene que ver con cómo estamos constantemente diferenciándonos y marcando estatus, diferencia y jerarquía, sobre todo. Y esa jerarquía tiene que ver con el otro. El otro que puede ser el más misio que tú acá en Lima, que puede ser el que está en los Andes, en la sierra o en la selva, en las comunidades, o puede ser lo que sea. Pero siempre tratas de diferenciarte del más misio. Y en este juego es que creo que también se está jugando cómo nos definimos como sociedad y lo fragmentada que es la sociedad. Y creo que vale la pena también mencionar eso. Cuando hablamos de historia, por ejemplo, que hay un texto, a mí me dejó pensando, ¿no? Una forma de adquirir capital simbólico era tener elementos prehispánicos en la sala, como para decir, mira qué culto soy, ¿no? O sea, Sí. yo sí le doy este valor, pero en realidad, pues, tener objetos prehispánicos en la casa no necesariamente significa que sepas, sino que estás performando la idea de adquirir objetos que de por sí pueden llegar a ser costosos, ¿no? Sí, que son costosos y que además demuestran que tú sabes apreciarlos, a diferencia del resto del país. Y que, claro, dos cosas me vienen a la cabeza. Primero, esto no es del libro, ¿no? Pero Cecilia Méndez tiene este título de un documento de trabajo, en realidad, Incas sí, indios no. ¿No? La idea de el incanato y el pasado, sí, vamos a glorificarlo, ¿no? A glorificarlo, pero claro, más bien
el indígena actual, ella usa el caso cuando se menciona indios, no, eso es, y hay mil explicaciones que la colonia los dejó decadentes, sin impulsos, letárgicos y demás, ¿no? Entonces, eso creo que es una cuestión que prima bastante. La otra, la otra idea que se me venía a la cabeza es más bien el texto de Paola Patiño, que en el libro, ella lo que hace es estudiar los casos de apropiación cultural, digamos, ¿no? No estudia exactamente el caso de Anisa Mamés, que pasó el año pasado, esta diseñadora que dice, ¿por qué se molestan? Yo quiero usar, somos peruanos todos, ¿no? No usa ese caso, aunque sí en la introducción lo menciona, pero habla más bien de cómo se usan diseños ayánicas para vestimenta, pensada para vestimenta de lujo, para el extranjero, que se vende solamente en inglés, en la página web. Y cómo se está jugando esto, ¿no? El aprecio por lo peruano, pero selectivamente. Es como nosotros somos como traductores. Nosotros podemos tomar estos elementos que la gente que los usa de manera cotidiana no sabe casi que el valor real de esto. Nosotros lo empaquetamos, lo mandamos al mercado y tal, ¿no? Casi tratarlos como menores de edad, ¿no? En necesidad de tutelaje. Claro. Es menores de edad, son como niños. Bien nugent eso. Sí, claro. Sí, la idea de las élites es que como tienen mayor cercanía con estos conocimientos, expertise, con el mercado mismo, son como un favor para este país, ¿no? Que les ha tocado vivir acá, entonces ellos tienen los únicos con este conocimiento y los demás deberían más bien conocer su lugar, agradecer y eso, y ofrecer lo que saben, porque ellos son los verdaderos traductores. O sea, en la figura que estudia Paola Patiño hay una idea de traducción, ni siquiera de traducción, como de ventrílocuo. Claro. De hacerlos hablar como debería ser, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? Porque en realidad, pues, esta necesidad de tratar de explicarle al otro lo que tiene y que yo te voy a enseñar exactamente cómo son las cosas, pero al mismo tiempo te pago una cifra ínfima y no pondero tu trabajo al mismo tiempo que ponderaría el de cualquier otra persona que está dándome un diseño de esa manera, ¿no? Claro, porque al final lo que vale realmente es cómo yo lo empaco. Exacto. ¿No? Mi cercanía a este mercado foráneo, saber lo que quiere el mercado, es como tú hay un montón de gente. Como tú hay un montón, si tú no quieres, voy al siguiente. Son varios, ¿no? Es lo que yo puedo hacer con eso, lo que realmente tiene valor y por eso. Y supongo que eso creen, o sea, al menos en este caso de la influencer o diseñadora, se reveló esta rabia por cómo se les ocurre reclamar. Claro, si somos todos peruanos, ¿no? Exactamente. Yo tengo el mismo derecho a eso, ¿no? El caso de Paula también estuve el caso de la CUM, el caso de Bareto en particular, y cómo hay esta cosa de... sí, de pronto se pone de moda, pero de pronto aparece esta idea de que una vez que ya se pone muy de moda, y es una frase que recoge, Bareto se choleó. Ya ahora ya no es como lo que se usa lo que se escucha en las discotecas pitucas, no es algo que hemos apropiado solo nosotros. Ya ahora lo escucha todo el mundo, ya se choleó. Ya se volvió muy mainstream, ya. Exactamente, ¿no? Hay una cuestión continua de distanciarse. El caso, por ejemplo, Liseta Toxa, o sea, que hace poco, bueno, se ha armado todo un bochinche mediático porque ella es beneficiaria de Beca 18 y se ha comprado un departamento. Entonces es como que mucha gente dice que le retiren la beca. O sea, cuando no saben en realidad que ella tiene que mantener la beca. O sea, no es que se la pueden retirar de buenas a primeras, que hay todo un tema burocrático, pero al mismo tiempo hay un lugar de enunciación ahí, ¿no? Tienes que saber qué lugar te corresponde, ¿no? Es muy jerárquico eso. Sí, completamente. Y ella ha transgredido eso y le corresponde. Y además, como la idea de que tienes que mostrar miseria. Tienes que performar tu pobreza. Exactamente. Si no, en realidad es todo falso. Y la idea de que la persona que requiere apoyo estatal, la persona que además que se reivindica como mujer, migrante, becaria, ¿no? Y que es un caso además que lo que mismo Pronavec dijo, es un caso que debería ser excepcional. Exacto, un ejemplo, ¿no? De pronto lo que hay es esta idea que no, tienes que ser completamente miserable, sufrir para poder tener un beneficio del Estado y para mantener este lugar que te has ganado.
O sea, y además, o sea, demostrar esa pobreza, porque claro, el otro día hablábamos con José Carlos en el programa, justamente en este programa que hablábamos de, vino Manuela Camacho y estábamos hablando del libro, trajo el libro, y decíamos, ¿no? La diferencia entre denunciar y romantizar la pobreza es delgadita, Sí. es muy fina. O sea, basta con que tú digas, mira cómo se esfuerza ese chico que está estudiando a la luz de un poste, aguanta. Cuidado con lo que estás diciendo. O sea, estás diciendo que está bien que las personas tengan que pasar por esas condiciones y no estás viendo el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo es que no tendrías por qué llegar a esos niveles. Y volvemos al inicio de la conversación sobre acordarnos de este caso excepcional que sí la hizo. Y entonces como todos deberían hacer eso para... es como no dan los números. O sea, en realidad nadie tendría que pasar por eso. Y si hay alguien que lo hace, bueno, sí, hay que aplaudirlo, pero no tenemos que pensar que... Porque tú lo has hecho. O sea, no sé, tú has hecho todas esas cosas, has sido... O sea, probablemente tenías 37,5 de fiebre y ya no voy al colegio, ¿no? Y eso sería, claro, en alguien que no tiene los recursos, denunciable, y que por eso están como están, ¿no? Claro, hablando de salud, por ejemplo, que también es un capítulo que se aborda aquí en el libro, el acceso a la salud es un privilegio, naturalmente. O sea, y la salud particular además, ¿no? Que tengas que pasar por una cantidad de trámites burocráticos, que salud te patee una cita para un año. O sea, y que tú tengas acceso a una clínica particular es un privilegio y mucha gente no lo reconoce tampoco como privilegio. Sí, es que no debería serlo. En un país normal, tener acceso a salud debería ser general, garantizado y sumamente amplio. Pero más bien, en esa sociedad, justamente, un poco lo que trata de encontrar el libro de distintos frentes es cómo hay un grupo que trata de diferenciarse y vivimos en un país en el cual, claro, el Estado es para los pobres. ¿No? El caso del Liceo Tausa que has mencionado, no debería tener acceso al Estado porque ya no es pobre. Entonces, el Estado es para los pobres, más bien usar algo del Estado es un símbolo de desprestigio y entonces los sectores medios para demostrar su privilegio, demostrar su estatus, tienen que ir a lo privado, además a lo privado cada vez más caro. ¿No? Y es un juego en el cual no se mejoran los servicios públicos porque no hay ningún incentivo para hacerlo y la gente lo que busca es distintos mecanismos. Ahora que hemos hablado de salud, quiero mencionar el capítulo de Julio Villa Palomino sobre salud mental, Claro. que es algo que no se suele hablar y más bien eso está en la parte que hemos planteado como límites al privilegio, de cómo es la salud mental o cómo se tratan casos que recoge Julio Villa Palomino sobre personas de muchos recursos que tienen temas de salud mental y cómo lo tratan. Y lo que él plantea, lo que él encuentra, es que sí tienes acceso a cuestiones de lujo, o sea, estadías en lugares en el extranjero, clínicas especializadas. El caso que él usa al iniciar, como puntillazo inicial para el libro, es alguien que dice, oye, he visto esta clínica cuesta como, no me acuerdo el número, pero como 100,000 francos suizos, que es como eso, como $80,000 al mes, mis papás lo pueden pagar, así que de repente me voy a eso. Pero como eso no es una mejora necesariamente. No, obviamente, en el caso de salud, sí, tener acceso en general está bien. Pero hay ciertos límites en el caso de salud mental porque lo que encuentra Julio es que más bien el acceso sirve para dopar a la persona y para tenerla arrimadita. ¿No? La idea de en una familia de prestigio, una familia completa, siempre hay el tío que nadie sabe bien qué onda y y que tiene un tema de salud mental, entonces sirve para apartarlo y no perjudicar el estatus familiar. Pero esto es feudal, ¿no? O sea, es como casi las personas que están en la ciudad son las que son ciudadanos y los que están en el margen no. O sea, estamos orillando a las personas al margen para que se invisibilicen y como que nadie sepa de su existencia, ¿no? Sí, 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 historia de locura, ¿no? De Foucault, viene a la mente, pero, o sea, al final es un caso en el cual además él usa tres historias distintas y, claro, además como muy diferentes entre ellas, de alguien que termina una relación y se pone como, aparecen cosas de salud mental eh, graves, alguien que más bien en la pandemia siente y en sus palabras dice, me estoy volviendo loco, y la esposa dice, se está volviendo loco mi esposo, ¿qué está pasando? Y como esto, o sea, al final hay una parte que uno dice, claro, todos si nos sentimos con problemas de salud mental deberíamos tener acceso a terapia, a pastillas, a lo que se requiera, a ser tratados,
Pero hay cierto límite, ¿no? Porque en el libro no queremos decir simplemente los privilegiados son privilegiados y punto, sino también hablamos un poquito de los límites. Hay un punto en el cual más bien eso sirve para ser un poco dejados de lado, para tener acceso a pastillas digamos, que no perjudiquen el prestigio familiar. O sea, una de las formas de reconocer el privilegio es de repente entender, y espero no sonar drástico con lo que voy a decir, que si tú tienes acceso a salud mental y tienes la posibilidad de ir a un psiquiatra y de estar medicado, la única diferencia entre tú y esa persona que de repente está en la calle es que tú accedes a pastillas y esa persona no. Sí, sí, tal cual. Entonces, algo que debería ser garantizado, no lo es y que sabemos que es necesario. O sea, yo justo empecé un poco más tarde, vengo de terapia, porque si no, puta, que estaría... Yo también. Sí, ¿no? Así que... por eso Saludos, Joel. Sí, este es su nombre, pero sí. Pero claro, porque si no, yo no estaría ahorita teniendo esta conversación tan tranquila, ¿no? Entonces, como... Pero este es un sistema que paulatinamente te rompe, ¿no? O sea, que te obliga... Creo que lo decía también... no recuerdo exactamente el teórico, pero es como que si tú quieres romper a una persona, tienes que mandarla a hacer exactamente lo mismo durante varios días y que esta repetición no tenga sentido. Entonces, en ese sentido, las personas no encuentran sentido a su vida misma y esta es una sociedad que te obliga a mantener el status quo, potenciar el rendimiento al máximo, que siempre estés haciendo algo, porque si no haces nada eres considerado lo que Chomsky decía un desecho humano, ¿no? Porque no produces ni generas, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Esta es una sociedad que te rompe, esta es una sociedad que te parte y que hablar de salud mental para muchas personas es hablar casi de un tema tabú porque demuestra su debilidad, de su fragilidad. Y significa también hipotecar ese capital simbólico, en el caso de los hombres, de la masculinidad. ¿Cómo va a ser posible? ¿No? O sea, tú eres un hombre hecho para trabajar, para levantarte temprano. ¿Cómo te vas a dejar doblegar pues, por la salud mental, ¿no? Claro, y además esta idea de... Primero que decir que son huevadas, ¿no? Págame a mí 20 soles, una chela si se arregla, no necesitas pagarle a un Y el alcohol es un terapeuta. depresor, además. Además, encima, claro, pero ya, como para hacerlo completito, ¿no? Pero claro, también hay esta idea de todos tenemos que... Un poco, yo trabajaba con 3 trabajos, bastantes horas, discutir esta cosa de privilegio es una tontería, ir a salud mental es una tontería, tenemos que simplemente seguir, y bueno, la mayoría de gente tiene que hacerlo, tenemos que trabajar muchísimas horas, lo que no quita que necesitamos un ratito de pensar si todos trabajando las mismas horas vamos a llegar al mismo lugar. Y si más bien convendría cuestionar algunas cosas, cuestionar cómo es el orden de las cosas, cuestionar la facilidad de unos, las dificultades de otros, si queremos que se reproduzca eso, si es sostenible, ¿no? Y ahí creo que sí hay temas de salud mental. Ahora has mencionado el tema de masculinidad, ¿no? Los 2 sexos de masculinidad, el de Luan y el mío, habla de cómo estos sujetos... Eso sí ya son la cúspide del privilegio, ¿no? Hombres, blancos, con plata. Apellido de avenida. Apellido de avenida. Además, los que yo estudio son o sea, las avenidas se llaman por los que yo estoy estudiando ahora, ¿no? O sea, tal cual. Saludos a Javier Prado. Sí, y Ugarteche. Y en estos casos tienes que todo el tiempo performar una virilidad completa. Tienes que ser racional, tienes que ser lo que yo estudio en el caso de la transición. Yo lo que estudio es cómo... Para ser pituco, ser hombre de clase alta y demostrar masculinidad, a fin del siglo XIX tenías que jugar ajedrez, cartas, juegos que demuestren tu temple, racionalidad, el control de las emociones. Y como un momento entran en crisis por la pérdida de la guerra, pero también por 1000 factores más, se sienten poco hombres. Dicen que el cielo limeño, que es gris, nos hace medio huevados a los limeños, medio letargados, así lentitos, ¿no? Necesitamos deportes viriles, deportes que nos hagan vigorosos, fuertes. Y entonces vamos a hacer remo, vamos a atletismo, estos cambios para hacernos más musculosos. Y están estos tipos, obviamente con todos los privilegios del mundo, difícil de decir, pobrecitos, pero sí están como lo que se denomina, o sea, en los sexos hablan de ficciones de completitud. Tienen que fingir ser completos, absolutamente. Y los hombres tienen que hacerlo, y por ello la salud mental es algo que no está dentro de lo permitido, ¿no?
Qué interesante eso, ¿no? El otro día también justamente veía un estudio a propósito de quiénes son las personas que son más atractivas según el sexo y demás en determinados niveles socioeconómicos. Y paradójicamente uno pensaría, ¿no? Los sectores más privilegiados van a valorar el intelecto. No, es como que privilegian justamente la performance masculina de virilidad, ¿no? O sea, que es justamente la del protector, la del hombre proveedor, ¿no? La de este macho peruano lomo plateado que se respeta, super saiyajin se querrán, no sé qué cosa, pero Sí, tal o cual. sea, que me parece una tontería, Porque ¿no? no es rubio el Super Saiyajin, Sí, así que es además, más ¿no? chévere todavía, O sea, claro. que es una occidentalización colonizante, alucinante, ¿no? Completamente, claro. Pero claro, o sea, es como que me sorprendió ese resultado y decía, claro, uno pensaría que en los sectores más educados, que no necesariamente significaría más racionales también, ¿no? Ujú. El privilegio no va acompañado de juicio crítico, eso creo que sí, Uf, sí. es un facto. Sí, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Sí, sí, sí. Sí, hay esta cosa de protector que saca adelante y que además tiene ventajas. Y eso tiene ventajas en el ámbito profesional. Entonces, digamos, ahora hay un montón de mecanismos que se han creado, de cuotas y demás. Es hasta bien visto en ciertos contextos que hay una mujer a cargo, pero sigue siendo una ventaja ser hombre, ¿no? Entonces hay una ventaja con eso y con cierto modelo de hombre. Y creo que vale la pena mencionar esto. Y de hecho en el libro, cuando sale privilegio, hemos tratado de abrir la cancha. Y en el caso de lo guachafo hay una cuestión de racismo, entonces estaba haciendo referencia a discriminación racial, hemos hablado de género, hemos hablado de maneras de consumo, hemos hablado de gente que está en Perú, gente que migra. Y con esto de protector me lleva al capítulo de Rafael López, que lo que él estudia son las percepciones de las élites empresariales. ¿Qué piensan sobre sí mismos, sobre el país, sobre el Estado? Y, uff, la sorpresa, ¿no? Piensan que ellos, el título se llama Nosotros hemos sacado adelante el país, ¿no? Como que el problema es el Estado, el problema son los sindicatos, los que hacen protestas, es como, ¿por qué no nos dejan hacer lo que sabemos hacer? Este país lo hemos sacado nosotros adelante del desastre de los 80s y no nos dejan hacer más, ¿no? Entonces este discurso medio, nosotros somos los protectores, somos los que realmente hacemos y al resto son estorbos. Sí, fue duro leerlo. Un poco llevándolo al terreno deportivo que no está necesariamente ahí, la identificación con determinados equipos o identidades es una forma también de demostrar ciertamente el privilegio. Quienes por ahí en algún momento se hacían hinchas de la U, por ejemplo, era una forma de demostrar el privilegio de que soy criollo, ¿no? O sea, el de la Alianza era más bien el proletario. El del Cristal, bueno, es un caso paradójico que yo he estudiado, porque Cristal realmente viene a significar el equipo de la clase media de los años 50 en adelante, ¿no? Es el equipo industrial, o sea, de la cerveza y demás, ¿no? Que muchos, claro, en algún momento también habían sus sesgos de privilegio en los equipos de ese momento, ¿no? Decían, ¿cómo un equipo va a ser la marca de una cerveza? O sea, y lo denigraban porque tenía dinero, ¿no? Y que Claro. se jalaba la figura de los otros equipos, ¿no? Acá también hay una demostración de identidad y de participación social, ¿no? Sí, claro. Primero, estos ejemplos hacen referencia a la masculinidad por todos lados. O sea, todas las barras tienen que ver con que el otro, o sea, se refieren a los otros como los cabros, los cagones, los pavos, ¿no? Mutuamente, además, ¿no? Entonces, claramente eso ocurre. Entonces hay además con un espacio que ahora, felizmente, yo justo ahora después de esto me voy al Monumental, pero claro, ya. antes era un espacio... Todos tenemos un defecto en esta vida. Sí. Pero antes era un espacio muy masculino. Sí, sí, Yo me sí. acuerdo de chico iba menos gente, yo voy desde el 2007 sin parar, o sea, todos los fines de semana. Y claro, había esta cosa de era un espacio como, más bien un espacio donde reinaba lo masculino, éramos menos gente, no eran 60.000 personas todos los fines de semana como ahora, el único equipo que puede hacer eso. Pero, pero claro, era un espacio como muy masculino, y más bien era, al frente estaban los otros, en cambio ahora se ha vuelto un espacio más familiar, y muchas más mujeres. Y yo me acuerdo que loco, porque yo estudio estas cosas, entonces como yo claramente digo, y más que ir al estadio ahora es bastante más feliz que antes. Y había una parte de mí que decía, puta, pero antes éramos solamente nosotros. Pero, bueno. Entonces hay una cosa que igual está ahí el fútbol como un espacio... Casi tribal, ¿no? Claro, y es algo que ocurre
y que hay estudios sobre eso en el Perú y tal. Y después hay como distintas maneras de cómo tu adhesión a un deporte o a un equipo también demuestra cuestiones de estatus, ¿no? Los casos que has mencionado, el caso del, ya no, mejor en otro caso le gusta otra historia, ¿no? Pero yo estoy diciendo que ahí Lolo más bien hace que sea el migrante, más bien, o sea... Claro, hay no otros, sé. claro, depende de qué lado lo mires, significan varias cosas, ¿no? Claro, así es el equipo del Cholo, digamos, del que ha migrado y que viene a la ciudad, pero ya, eso también es como ya... Que era una otra- manera de blanquearse también. También. Pero claro, pero es como la identidad clave de lo que deviene Lima, ¿no? Claro, Del o siglo sea, XX. y aparte la U es un equipo que está muy en el centro, es Breña, ¿no? O sea, Alianza es más bien el equipo de los trabajadores, de los obreros, que están justamente en La Victoria, ¿no? La Victoria era zona enteramente obrera, Sí, ¿no? sí, claro. Y Cristal, bueno, Cristal está en ese margen que es el RIMAC, o sea, que viene a ser el equipo de la fábrica. Por eso es que mucha gente dice, son una empresa. Pero claro, pues, o sea, ¿cómo no nos van a decir pavos si siempre cumplimos con los trabajadores y demás? Nunca tuvimos un problema hasta que vino Joel Raffo y Sí, destrozó absolutamente todo, ¿no? Sí, bueno, es más grato verlo del otro lado. Hemos estado en esas durante años. Pero sí, digamos, incluso en el libro hay algo sobre deporte. O sea, incluimos este estudio, este sí lo escribí yo, sobre el caso del deporte y las regatas y cómo se está jugando la masculinidad ahí. Claro. ¿No? E incluso también hay una cuestión sobre, ahora que he mencionado el tema del obrero, pienso en el último capítulo que me faltaba mencionar, el de Cristina Alcalde, que habla de cómo experimentan o cómo navegan su estatus los peruanos, peruanas que migran a Estados Unidos o Canadá, países más ricos, donde ya dejan de ser blanco, dejan de ser élite, y entran un poquito así, y más bien hay un temor de ser asociado a la clase obrera. Claro, porque hay gente que cree que sus privilegios viajan con ellos, ¿no? Imagínate, claro. Entonces llegan y piensan que soy un mexicano que ha venido acá a trabajar. ¡Qué horror! ¿Cómo ofensa? O sea, como esta ofensa, ¿no? Y además como que igual es pesado. O sea, a mí me ha pasado ahorita que estoy haciendo mi doctorado en Estados Unidos que me dicen, oye, ¿y qué tal los tacos allá? ¿O qué te parecen estas pupusas? Y yo, puta, no sé, y no es grato que te confundan. Pero en los casos que estudia Cristina, hay una cuestión medio de ofensa, ¿no? Porque ha sido confundido con alguien. Hay gente que va a estudiar o que migra con una decisión familiar, laboral, pero con un estatus de clase media allá, y que lo perjudicial para ellos, lo ofensivo, es que cuando se les dice latinos, se les está diciendo todo lo que viene con el imaginario de ser latino en Estados Unidos. Migrante, ilegal, trabajador, de pocos recursos en tu casa, que vienes acá a buscar un mejor futuro porque no tenías nada de donde venías. Ujú. Entonces, ¿te imaginas para alguien que ha vivido con estos privilegios que hemos mencionado, el trauma que le debe generar eso? Y eso creo que lo estudia bastante bien Cristina, ¿no? Claro, ahí no funciona el tú no sabes quién es mi papá. Claro, dice como, ¿qué? Se apellida García, ¿qué me dice eso? ¿No? O sea, es como nada, ¿no? Entonces es como, no funciona, y ahí justamente el capítulo de Cristina está junto con el de Julio, que hemos hablado de ciertos, lo hemos puesto en signo de interrogación, ¿no? Hay límites del privilegio, momentos en los cuales más bien lo privilegiado tiene que ver con adoptar lo foráneo, adoptar lo extranjero, incorporarlo y con eso diferenciarte del resto del país. Pero ¿qué pasa cuando estás afuera? Ya no eres distintivo por tener algo de Estados Unidos, y más bien ahí es cuando hay una suerte de disonancia para alguien que ha vivido en privilegio y que demuestra lo jerárquico que es. Porque cómo, o sea, eso, alguien que de pronto deja de habitar la jerarquía desde el lado de las ventajas, entra en un momento de disonancia sobre qué pasa acá que no tengo ese estatus distintivo. Has mencionado la palabra habitar, porque claro, no es lo mismo que yo de pronto pueda comprarme o acceder a una membresía en un club que habitar realmente el espacio, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Quiero entrar en eso. Antes, te cuento una anécdota que son siempre sabrosas. Mi amigo Porro Diego vino el otro día y contó una anécdota tremenda. Él vivía en Barcelona con dos neerlandeses. Entonces, estaba estudiando y la cuestión es que me dice... Mi tía, que es de Ayacucho, me trajo un poncho, me llevó un poncho de regalo, me dijo, allá hace frío,
Los neerlandeses me dijeron, vamos a una fiesta. Dije, vamos. Dije, me voy a poner el poncho por fregar. Voy a ver cuál es la reacción, el experimento social con esto, ¿no? Entonces es como que, dicen, en la fiesta todo el mundo hablaba en inglés. Él dijo, yo también, pues, ¿no? O sea, y empiezo a hablar en inglés y todo el mundo, oye, qué bueno que es tu inglés. Claro, sí. Alucinante. Es como que, y era como que lo aplaudían como si fuese literalmente la exotización, ¿no? Es como que no pueden creer, o sea, que tú seas latinoamericano y que accedas a determinados códigos que solamente ellos creían reservados para ellos, ¿no? Completamente. Y, de nuevo, cosas similares le ha pasado, creo que quienes hemos estado una temporada afuera. A mí me pasó la primera vez que estaba conviviendo con roommates y eran de Estados Unidos. Fue el novio de una de ellas y me empezó a ver comer. Yo estaba comiendo como un arrolladito, un sanguchito y me veía así comer como sorprendido. Además que claro, el tipo 1,80 m, yo mido 1,5 m, perdón. Entonces como me veía así comer como, qué locura, oye, ¿comes igual? ¿Y qué le has puesto? Y le digo, es un sándwich. Es un sándwich. Claro, es muy sorprendente. A mí me dio risa, lo cuento. Pero claro, me acuerdo, o sea, en los casos en los cuales has habitado siempre, y de nuevo vuelvo al término habitar, ¿no? En los cuales siempre te has llevado con desenvoltura como pituco, como alguien que tiene estatus, como alguien que es parte de una minoría chiquitita y que se reconoce entre sí y que es reconocida desde fuera como tal. De pronto pasar a este lugar de ser observado. Algo que, digamos, hay varios estudios sobre cómo mientras más prestigio tienes, tú no eres el objeto de la mirada. Tú eres quien mira. Si eres hombre, sobre todo. Tú eres quien mira, tú no eres el objeto, ¿no? Es la mujer, lo femenino, el indígena, el que es exotizado. Claro. ¿No? Entonces, cuando de pronto estas personas se ven en el lugar de ser exotizados, es un choque fortísimo. Alucinante esto, ¿no? O sea, que te estás mirando comer como que a ver cómo come la mascota, ¿sí? Literalmente. Tal cual, ¿no? Y me decía, ay, ¿y tú qué? Una vez me compré una casaca porque no tenía, y dijo, yo tengo una parecida, qué loco, tú también usas así. Sí, no, pero sí, así de ridículo se ven muchos pitucos cuando hay gente que no tiene los recursos que ellos, pero se los compra, es como que los exotizan, ¿no? Es como siempre con Berlín metemos este chongo, ¿no? Antropólogo de la PUC que va a Villa El Salvador y es como que le pregunta a la gente, weón, toma mototaxi, weón. Claro. O sea, como que qué chévere. Así viven, ¿no? Qué loco. Sí, no, ya cuando... O sea, hay un momento en el mismo país... Puede sonar ridículo, pero en el mismo país ocurre. En el mismo país ocurre un montón, porque hay una serie, y eso se ha estudiado años, ¿no? Pero es como una serie es como un archipiélago, ¿no? Que tú, digamos, Lima trata de imitar lo foráneo, y dentro de Lima hay muchas diferencias, claramente, de imitar lo foráneo, y al mismo tiempo lo otro se ve como exótico, como muy ajeno, ¿no? Y esa exotización aparece en el texto con el uso del guachafo, aparece con cómo se apropian de ciertas vestimentas, aparece en una universidad cara, aparece en clubes sociales. Esos espacios, hay espacios en los cuales se está jugando la jerarquía, la diferencia, la desigualdad. Hablemos de habitar espacios, hablemos de cómo es que de pronto los espacios no solamente se acceden, sino que se habitan. Los clubes sociales son un ejemplo, por ejemplo. Sí, tal cual. Es decir, no es solamente... Para empezar, acceder es muy difícil por lo costoso que es y por una serie de filtros que tienen que ver con lo social. Pero después es el cómo comportarte en un club social de élite, digamos, ¿no? O de clase alta. Ahí por ejemplo, yo lo que estudio mucho son los clubes sociales de hace unos años y medio que son espacios en los cuales en teoría te domestican, porque hay un código de comportamiento y hay unas reglas muy claras sobre qué cosa es lo elegante, qué cosa es lo adecuado, qué cosa es lo que demuestra un estatus privilegiado. Pero la gente que lo habita, como bien dices, no es que tiene que leer las normas y decir, entonces mira, tengo que comer con los cubiertos así, no puedo ir con sandalias. Es como ya lo sabes. Lo tienes incorporado porque desde muy chico lo has visto, entonces quienes pueden habitar con más éxito, y en esos clubes sociales se está jugando cuestiones profesionales. Se están definiendo, bueno, en ese momento que yo estudio cuestiones políticas, ahora algunas de estas cuestiones políticas también. Se están jugando muchas cosas que tienen que ver con el poder y con la desigualdad y con las ventajas. Y habitarlos con mayor facilidad, porque te es más familiar,
se traduce en ventajas, se traduce en este país fragmentado que tenemos. En la universidad, de nuevo, que hemos mencionado. Ir a una universidad cara y saber cómo llevarte. Eso, ¿en qué colegio eres? Había una chica que contaba que le pusieron una mala nota y le dijo no me acuerdo el nombre del profesor, le dijo, oye Gerardo, ya pues, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a poner esa nota? Entonces, yo me acuerdo que estábamos en una entrevista como, ¿qué onda, no? Pero es como esa desenvoltura, como para decirlo con mucha frescura, ¿cómo vas a poner eso? Es un caso extremo, pero simplemente el cómo comportarte en las aulas, cómo comportarte en los pasadizos y demás, puede generar ventajas en el futuro. Puede generar que pertenezcas a un círculo de mayores recursos, que es donde se pasan la voz para chambas, o es donde te generas contactos para más adelante tener una posición más prestigiosa. Es tremendo eso, ¿no? Alguna vez un alumno me dijo, ¿usted no sabe quién soy yo? Le dije, no, porque nunca has venido a clase, le dije. Exacto, claro. O sea, ya está. Así de sencillo. Álvaro, muchísimas gracias por haber venido. Recomiendo ampliamente El privilegio en el Perú, uno de esos libros que te dejan pensando a propósito de desde qué lugar enuncias. Y creo que eso es algo importantísimo y saludable, sobre todo en estos tiempos. Muchísimas gracias, Gianfranco, de nuevo, e invitar a la gente a leer el libro. Hay 8 capítulos muy diferentes entre sí, de distintas disciplinas, distintas edades de quienes escribimos, pero creo que apuntamos a esto que haces tú también en tu canal, ¿no? Discutir cómo somos como sociedad y cómo podemos tratar de ser un poco menos desiguales. Nos estamos viendo la próxima semana. Si se quedan viendo algo, quédense viendo cómo hago este programa. Nos estamos viendo. Chao, chao.